A ver, guía 4. ¿Qué dice nuestra guía? Dice, ahí está, ley de Ohm, resistividad. Guía número 4. Entonces aquí tiene, ¿ve? Dice objetivos de la práctica, comprobación de la ley, etcétera, etcétera. Hay un código de colores que quiero que lo vamos a ver ahora y vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, aquí tienen el fundamento teórico, la ley de Ohm. Entonces ustedes ahí pueden apreciar, ¿no? A ver, hagamos más grande esto. Ya ahí. Fíjense, la ley de Ohm. Ya. Dice la magnitud de esta corriente de electrones. Bueno, aquí está la ley de Ohm. Una de las formas de escribir, ¿no es cierto? La relación entre voltaje y corriente, una vez armado el circuito, tendremos el valor de la resistencia. Y obviamente aquí está lo que les decía, la resistividad, la característica, ¿no? Resistividad, característica específica del material. Y aquí les habla de que la resistividad depende de la temperatura. Fíjense, esto vamos a hablar al último, vamos a hablar de esto. Ya. Luego, ¿qué tienen? Tienen dice resistividad de algunos materiales. Les da el cobre, fíjense, el cobre, el aluminio, el hierro, el oro. Y les da su valor, ¿ven? Y les pone ahí a 20 grados, temperatura ambiente. 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro sacan el valor de resistividad, la característica propia. Del hierro, fíjense, es alto. El oro es 2.44, el aluminio es 2.82. Me gustaría tener de la plata, ¿no es cierto? El de la plata, fíjense, creo que es 1.6, 1.6, 1.5. La resistividad. Bueno, ¿qué materiales se va a usar? Aquí ustedes tienen una fotito. Básicamente necesitamos un voltímetro, un amperímetro, aquí dice 2, ¿no? Es suficiente con 1. Resistencias de distintos valores, hay una fuente, claro, no puede faltar la fuente, ¿no? Los materiales mínimos que se usan, una fuente, ¿no? Como este, digamos, puede ser amperímetro, voltímetro, necesitamos un amperímetro y un voltímetro. Aquí hay un interruptor, fíjense aquí. Aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un pedazo de conductor así, representando la resistencia, ¿no? Pero también podemos tener las otros tipos de resistencias que hemos visto ya, cuando hemos visto a los elementos, laboratorio número 1. Hemos dibujado las resistencias, en fin, todo eso. Cables y accesorios. Seguimos, descripción de la práctica. Y el circuito que se arma es básicamente este, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, fundamentalmente tenemos la resistencia, el voltímetro que va conectado en paralelo,
¿no es cierto?, para medir la caída de voltaje, o yo diría el voltaje, la diferencia de potencial entre A y B, ¿no es cierto? Entonces, potencial B sub A, B. Cuando ustedes cierren la llave, ¿qué va a pasar? Va a circular la corriente por acá. ¿Quién va a medir esa corriente? Bueno, mide el amperímetro. Ahí está el amperímetro. Entonces, básicamente, necesitamos dos instrumentos, nada más, ¿no? Un voltímetro y un amperímetro. Bueno, otro elemento aquí que es el interruptor, pero alguien tiene que suministrar esa diferencia potencial, entonces tiene que venir la fuente. Esta es la fuente de alimentación. Puede estar dado por una batería, ¿no?, un generador de Van de Graaff, un equipo, ¿no?, que genere esa diferencia de potencial. Entonces, fíjense, esos son los elementos básicos para hacer un circuito. Entonces, repito, ¿qué vamos a hacer primero? Determinar R con la ley de Ohm. Entonces, aplicaremos una diferencia de potencial, se la mide la diferencia de potencial y circula corriente, la medimos la corriente y esta relación me determina R. ¿Se dan cuenta? Y una vez determinado R, ¿qué vamos a hacer? Ya conocemos R, sabemos que R es igual a la resistividad del material, la característica propia, a la longitud de la bobina y a la sección, inversamente proporcional a la sección del conductor. Entonces, de aquí despejamos Rho, voy a hacer con azul, si todo despejo Rho. Rho es igual a R, que ya hemos encontrado en la medición en el circuito, ya está listo. Rho es por S, S la medimos con un vernier, y la longitud del alambre será L. Lo mido con 1 metro y tengo en el resultado de la fórmula que sería la resistividad del material. Así de sencillo, jóvenes. De esa manera se hace este laboratorio. ¿Está claro, jóvenes? Ya. ¿Qué más? Aquí hay un procedimiento para determinar qué sé yo esto. Pero finalmente a esto llegamos, ¿no?, a la última fórmula. Aquí tienen una resistencia, un resistor comercial, este es resistencia de carbón, la llaman. Este otro lo llaman resistencia cerámico. Entonces simplemente puedo armar un circuito y en vez de un alambre pongo la resistencia, ¿no? Aquí también ponen un diodo, aquí es un elemento que solamente conduce en un sentido. Se puede determinar la resistencia del diodo, no hay problema. Y finalmente, ¿qué hace esta? Dice, comprobación de la ley de Ohm, determinación de la resistencia. Aquí les pone varias resistencias. ¿Y uno qué tiene que hacer? Armar el circuito uno por uno, medir voltaje, medir corriente y su relación, la resistencia. Y como ustedes han visto, fíjense, las resistencias tienen bandas de colores aquí. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4 bandas a color.
Ya, vamos a volver sobre esto para hacer algunos ejercicios en función de los colores. Pero primeramente hay que hacer la práctica. Fíjense, aquí está. Uno hace de distintos alambres que uno le dan. Mide el diámetro, mide la longitud, ¿no es cierto? Saca la sección, A la llaman sección. Aquí están los voltios aplicados y aquí está la corriente que circula. Y en función de eso ya se saca la resistencia. Aquí debería haber aquí otra columna donde diga, qué sé yo, aquí, donde diga resistencia. Porque la resistencia va a ser igual a B sobre I, ¿no es cierto? En vez de estar haciendo este teórico, ya este es por la fórmula, pero bueno, este es el que sacamos nosotros una vez hecho la medición de R. Bueno, aquí en este caso se hace para 4 conductores, ¿no? Podemos hacer para 2, 3 conductores, por los que quieren. Se hace esta tabla, ¿no? No hay problema. Aquí sacan que hacen desde comercial cerámico, como es el R calculado, se hacen estas tablas, ¿eh? Midiendo voltaje corriente, se saca todo eso. ¿Qué más tiene? El diodo, no hace falta eso. Eso vamos a ver en electrónica. Tercera parte, modelos medidos y calculados. Fíjense esta tabla que ven aquí. Este ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Ahí tienen 1, 2, 3, 4 resistores. En función del color que tenga, vamos a ver aquí. Fíjense, ¿no? En función de las bandas de colores que tenga, se saca su valor de la resistencia y después ya se puede hacer o antes hacemos la resistencia con el circuito y comprobamos si esas bandas de colores les corresponde según el código de colores, ¿no es cierto? Entonces, ahora entonces ya tiene sentido hablar del código de colores, que repito, lo vamos a ver al último esto. ¿Y qué más tienen al final? Bueno, ese es este código de colores que vamos a ver al último. Y después les hace, qué sé yo, unas preguntas ahí para que respondan. Bueno, de esto consiste entonces la ley de Ohm. Aquí me gustaría de que ustedes tomen esto. Este gráfico también es interesante. Fíjense, aquí ponemos, a ver qué he puesto aquí. Han puesto ampere, ya, ampere. Los amperes medidos y aquí tiene que ser los voltios, ¿no? La relación entre voltios sobre ampere me da la R. Es decir, yo puedo graficar este. Y obviamente la pendiente de la curva, en este caso es una recta, se llama material, cuando es una recta, material óhmico, porque responde a la ley de Ohm. ¿Se dan cuenta? Estos puntos, ¿cómo se obtienen estos puntos de aquí? Bueno, primero se trabaja con un voltio, circulará, qué sé yo, 2 amperes, ¿no? Resultado, resistencia 0,5. Después aplicaré nuevamente ahora 2 voltios, resultado de 2 voltios, qué sé yo, la corriente se va al doble, 4 amperes. Su relación sigue siendo 1/2 Ohm. Esto es comprobar que la ley de Ohm es una constante. Es lo mismo que esto.
Después haré, qué sé yo, 3 veces el voltaje. Y 3 voltios, se va a 12. Su relación siempre será 1/2. Esto es comprobar que la resistencia es una constante. Entonces, todos estos puntos se lleva al gráfico amper sobre voltio o voltio sobre amper. Fíjense, se tienen varios puntos y se traza una recta. Tiene que darse una recta porque porque aquí dice, ¿no es cierto? Porque R es una constante, es hacer una gráfica de una constante. En todo caso, no se olviden, cuando yo grafico voltio sobre amper, la pendiente de la recta me va a dar la resistencia. Fíjense, yo hago así mejor, voltios pongo aquí pongo amper. Trazo las curvas, me va a dar que sí, una recta. Entonces digo yo, la pendiente de esta recta, alfa, saco la tangente de ese ángulo. Tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Bueno, si ustedes se fijan, sacar tangente de un gráfico es simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la tangente. O sea, es B, por si quieren, esta aquí es delta B. Y este otro es delta, la base, es delta I. Entonces la tangente es delta B sobre delta I. Sigo cumpliendo que esto es voltio sobre amper. ¿Y qué es esa relación voltio sobre amper? Otra vez vuelvo a la resistencia, que no es más ni otra cosa que en ohm, ¿no? Símbolo del ohm. Ohm. ¿Se da cuenta cómo se debe graficar esto? Ohm. Fácil de hacer esto una vez que uno tiene el concepto de la ley de Ohm, por supuesto. Bien, entonces estos valores, no se olviden, se usan mucho en teoría. Por 10 a la menos 8 ohm por metro. ¿Sale ohm por metro? Sí, porque fíjense, habíamos dicho que la resistencia es igual a la resistividad, a la longitud y inversamente a la sección. Entonces yo vengo, despejo ρ, yo quiero hallar ρ. Al despejar ρ, como ya lo hemos hecho antes, me queda R. Me queda S aquí arriba y me queda L aquí abajo, en el cociente. Entonces esto en unidades es ohm. No puedo dibujar, jóvenes. No puedo dibujar con este cursor. Entonces me queda resistencia ohm. Sección metro cuadrado, lo he puesto en metro, puede estar en centímetros también, ¿no? Metro cuadrado. Dividido longitud metro. Simplificando, obviamente me da ohm por metro. Ahí está. O sea que totalmente justificado. Puedo colocarlo yo como ohm por centímetro, ¿no es cierto? O por milímetro también, no hay ningún problema. Cualquiera de esas unidades puede aparecer
la resistividad. Bien, jovencitos. Voy a preguntar ahora uno por uno. A ver, vamos a los... José Rodríguez. ¿Dónde está José Rodríguez? Active su cámara. Buenas tardes, Inge. Buenas. ¿Qué dice la ley de Ohm? A ver. ¿Qué dice la ley de Ohm? No ha sido ni Perdón, en teoría. Inge. Toda la clase. Perdón, Inge, no lo escucho. Estaba un poco Julio, aburrido en mi casa. a ver, Julio, vos decime, ¿qué dice la ley de Ohm? Nada, también, Julio. Es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito. A ver, Adriana, Alvarado, Adriana, ¿qué dice la ley de Ohm? Que la magnitud de corrientes eléctricas aumenta. No, a ver, otra, Cecia Valdivieso, ¿qué dice la ley de Ohm? Mm, que la intensidad de la corriente que atraviesa por un circuito es proporcional al voltaje o la tensión. Voltaje y tensión es lo mismo, ¿eh? Alba, Buenas tardes, Inge. buenas. Bueno, la ley de Ohm es cuando una magnitud de la corriente de electrones aumenta ligeramente al incrementarse el voltaje. Y Ya, también se lo puede decir de que es el voltaje sobre la corriente. El voltaje aplicado a un material sobre la corriente eléctrica. ya. A ver, sigamos escuchando más definiciones de la ley de Ohm. A ver, Belén, Goitia, ¿qué dice Belén? Que la ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente es proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Sí, también puedo decir eso, sí, está bien. A ver, sigamos. ¿Quién más? A ver, Catherine. Ley de Ohm, ¿qué dice Don Ohm? Que la ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. A ver, veamos los varones, ¿qué dice Chávez? Buenas tardes, Inge. La ley Adelante. de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa con diferencia de potencial entre sus extremos. Ya, a ver, Allen, Joel, La ley de Ohm establece la relación entre resistencia proporcional a un voltaje sobre una intensidad de corriente. a ver, ¿quién más? Cristian José.
Buenas tardes, Inge. ¿Cómo es? ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, que es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. A ver, pasemos a Claros Méndez, Carla. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que es inversamente proporcional a la resistencia o el circuito. A ver, Ana Zabalía. Sí, Inge. ¿Qué entiende por la ley de Ohm? Que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Ya. A ver, Daniel Escalante. ¿Qué entiende por la ley de Ohm? Es la densidad de corriente, que la densidad de corriente sea proporcional al campo eléctrico. Ley de Ohm, están preguntando. A ver, Andrés Encinas. Se usa para determinar la relación de resistencia y corriente en un circuito. Relación de corriente y resistencia. ¿No? A ver, ¿quién más? Melissa Copa. La ley de Ohm es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, que es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Fíjense, jovencitos, cuando ocurre este tipo de respuestas por parte de ustedes, yo hallo la razón a otros docentes. ¿Qué hacen los otros docentes? A algunos, ¿no? Antes de hacer un laboratorio, les toman examen. ¿Justamente para qué? Para que al hacer el laboratorio uno ya tenga el concepto ya previo. ¿Y nosotros dónde damos esto? En teoría, ¿no es cierto? En teoría deducimos a qué hemos llamado resistencia, cómo ha hecho Don Juan para determinar R, etcétera, etcétera, jóvenes. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué sirve hacer el laboratorio si uno no ha leído nada de nada antes? ¿No es cierto? No tiene sentido hacer laboratorio. Si aquí te vas a venir a enterar qué es el Ohm, estamos perdidos. El laboratorio no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, esto que sirva de llamada de atención. Hay que venir, pero leyendo, pues. ¿No es cierto? Con el concepto más o menos que esté encaminado, y más bien que esta clase sirva para decir, ingeniero, a ver, aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué decimos esto, que la resistencia se calcula así? ¿Acaso no podemos hacer esta otra cosa? ¿O no podemos decir esto? ¿No es cierto?
así se aprovecha ya las clases de laboratorio. Y no venir aquí a recién enterarse o leer alguna cosa en el texto. Así que yo les sugiero, jovencitos, si quieren sacar más provecho del laboratorio, estudien previamente. Yo digo siempre, el que asiste a teoría no tiene problema, porque ahí se define corriente eléctrica, ampere. ¿Qué es el ampere? Ahorita les puedo preguntar yo, por ejemplo, una pregunta, a ver si me responden. ¿Qué es el ohm? A ver, ya sé que es la unidad de resistencia. ¿Cómo lo defino al ohm? A ver, ¿quién me dice eso? A ver, cualquiera de ustedes. Eso hemos definido en teoría. El ohm, unidad de resistencia. ¿Quién me define? A ver, el ohm, conceptualmente, cuando aparece un ohm de intensidad, o digo de resistencia en un circuito eléctrico. Estamos hablando obviamente de la resistencia, ¿no es cierto? Cuando se da un ohm de resistencia en un circuito con resistencia. ¿Nadie? Vamos, vamos. Cuando hay un ohm de resistencia. Nadie asiste a clases de teoría, jovencitos. O por lo menos cuando asisto. ¿Cuándo? Cuando hace una diferencia de potencial de un voltio. ¿Y ahí qué pasa cuando aplico un voltio de diferencia potencial? ¿Ah? Fíjense, cuando hay un ohm de resistencia en un circuito, es la pregunta. Un ohm. Está. Esta es la pregunta. ¿Cuánto? Bueno, cuando yo aplico lo que dice la fórmula, pues jóvenes, fíjense. ¿Qué es resistencia? Es la relación entre el voltaje aplicado y la corriente que circula a través de él, la resistencia. Entonces, para que esto me dé uno, yo tengo que aplicar un voltio, ¿no es cierto?, de diferencia de potencial, y circulará a través de la R un ampere de intensidad. Entonces yo voy a decir, perdón, un ampere de intensidad. Entonces 1 sobre 1, 1 nomás. Entonces ya tenemos 1, y esto no es más que voltio sobre ampere, es el ohm. ¿No es cierto? Por lo tanto, puedo definir cuándo circula un ohm de intensidad en una resistencia. Cuando aplico, repito, una diferencia de potencial de 1 voltio entre A y B, y circula a través de la resistencia una corriente de 1 ampere, para que me dé un ohm, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hemos dicho en teoría también. Ese es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, jovencitos? Lo mismo podría preguntar qué es el ampere. Entonces, todo esto, jóvenes, ya tiene que estar ya totalmente claro el concepto. Entonces, cuando yo vengo y veo el video, ¿no es cierto?, ya me resulta familiar todo lo que habla. Entonces, veamos el video, jóvenes, compartir. ¿Dónde está? Estábamos en la guía, ¿no? Ahí está la guía. Y aquí les puse la ley de Ohm.
ley de Ohm está primero. Entonces, ¿cómo ha hecho? A ver, nos fijemos, a ver, rápidamente. Fíjense el video, el que les puse. Todos estos conceptos que hemos hablado, lo desarrolla aquí. A ver, vean. En este vídeo vamos a demostrar empíricamente la ley de Ohm a partir de los datos de un circuito experimental. Una vez que veamos que la ley es correcta y que se ajusta a los datos experimentales, vamos a utilizar dicha ley para calcular el valor de una resistencia. ¿Queréis ver cómo se hace? Comenzamos. Y la resistencia que yo voy a utilizar para este experimento, porque ya sabéis que la ley de Ohm se aplica a resistencia principalmente, y en la mayoría de los circuitos, pues ya sea una batería, ya sea una pila, pues todos tienen una resistencia eléctrica interna, por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm en esos casos. Como digo, la resistencia que voy a utilizar es esta, de este tipo de módulos que estoy recuperando por medio de la electrolisis, que lo vimos en el vídeo anterior, y esta tiene un valor de 220 ohmios. La pregunta que yo hacía en el vídeo anterior es, con el paso del tiempo, ya vimos que estas piezas pues, estaban oxidadas, el valor de la resistencia sería simplemente 220 ohmios. Por el código de colores tenemos rojo, A ver, ya que estamos en esa partecita, fíjense, jóvenes. Ven aquí la tabla esta que está aquí. ¿No es cierto? Dice negro 0, ¿no? 0 multiplicado por 1. Marrón, fíjense, 1. Es decir, a cada color se le asigna, ¿no? Y eso anótense. A cada color se le asigna un valor. Por ejemplo, si es negro, en este caso 0 el negro, el marrón es 1, el rojo es 2, el naranja es 3, fíjense, el amarillo vale 4, el verde 5, el azul 6, violeta 7. Entonces, esto no es más que un código de colores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide o cómo se determina el valor cuando hay un código de colores? Ahí está pintadita con 4 bandas tiene, ¿no es cierto? ¿Han visto? Fíjense qué sencillo que es cuando hay el código y yo veo esto en las resistencias. Entonces digo lo siguiente, a ver, lo voy a hacer con qué color, con azul, ¿no? Con este, ya. Fíjense aquí la primera banda, a ver, él ha tomado al azar ahí una, dice que es de 220, veamos. Fíjense, siempre vamos a empezar con la banda de color que está más próxima al extremo. En este caso al extremo izquierdo, fíjense, está más próximo al extremo, ¿no es cierto? No estoy tomando esta de aquí de lado, que es plateada, este color que está más alejado del extremo de la resistencia. Tengo que buscar el ladito donde está más cerca al extremo. Y ese dice que es, ahí tienen dos, en este caso, a ver, va a ser este café, ¿no? Entonces me voy al café, ¿sí? Y veo qué valor le corresponde al café. Después, y anoto, ¿no es cierto? Digamos en este caso, a ver, no, esto es lo que no puedo recorrer. Ah, ya, marrón. Esto aparentemente es marrón, ¿no es cierto? ¿Sí? Negro, marrón. Dice 1. Anoto el 1 aquí, lo ves. Anoto el 1. A ver si es marrón. El segundo, fíjense, el segundo también parece que es marrón, no sé. Vuelta anoto otro 1. Porque el marrón vale 1. Ahora voy a la tercera banda. Fíjense, esta tercera banda es el más importante. La tercera banda es el multiplicador en ceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese aparentemente, ¿qué es? ¿Qué color? Ayúdenme ustedes a decir qué color es este. Puede ser un naranja. No sé cómo sea, realmente no, yo no lo puedo explicar bien. Rosado.
rosado, no sé. Pero a ver, vamos al concepto. Tercera banda me va a representar el número de ceros, fíjense. Aquí está el multiplicador, aquí, ¿ve? ¿No es cierto? Por ejemplo, el rojo tiene 2 ceros, el marrón tiene 1 cero, el negro no tiene más que, aquí decía por 1, dice, ¿no? El amarillo tiene, ¿cuántos? A ver, 1, 2, 3, 4. El otro, o sea, el valor que les diga acá es el número de ceros que hay que aumentar a este número. ¿Se dan cuenta? Ese es el código de colores. A ver, yo quisiera hacer como una más clarita de esta, no me gusta, no puedo ver. No puedo ver bien. A ver, veamos qué dice el video. A ver, voy a anular esto. Dejar de compartir. A ver, sigamos. Queremos ver el color. A ver, espérense un cachito. Vamos a activar esto. Ya. A ver, ¿qué dice él? ¿Qué colores? Es marrón y luego la tolerancia. En nuestro caso sería 2, 2, y multiplicamos por 2 dice que es rojo, entonces. Ese valor 2, 2, rojos. pero vamos a utilizar la ley de Ohm para verificar el valor de la resistencia. 2, 2 y 1 cero, dice. Es igual a intensidad por resistencia. A ver, veamos la práctica. El primero que relacionó voltaje con intensidad de resistencia fue George Simmons Ohms. Y a él le debemos esta ecuación, que fue el primero que propuso una relación entre la intensidad de corriente y la tensión o voltaje V y la resistencia R de un circuito. De hecho, publicó un artículo en 1827 denominado El circuito galvánico, analizado matemáticamente. En este artículo no proponía la ley como tal, V es igual a I por R. Él había tenido otra expresión matemática más compleja, pero lo importante de este artículo es que es la primera vez que se relaciona voltaje con intensidad y con resistencia. Y de hecho, se relacionan de esa manera. V es igual a intensidad por resistencia. Luego analizaremos esta expresión desde el punto de vista matemático para ver qué es una recta. Y con esta expresión podemos dividir las resistencias eléctricas en 2 tipos, que se denominan lineales u ómicas, debido a Ohm, o a que cumplen estrictamente la ley de Ohm, V es igual a I por R. Luego veremos por qué se llaman lineales también, porque la representación de V es igual a I por R es una línea recta. Y luego tenemos las que no cumplen la ley de Ohm, que se denominan no ómicas. Son resistencias especiales, como por ejemplo la resistencia que tenemos en una cuba electrolítica o en un vaso electrolítico donde estemos haciendo una electrólisis. Esa es una resistencia no ómica. Otro ejemplo de este tipo de resistencias no ómicas serían los superconductores, que no tienen una variación lineal del voltaje frente a la resistencia y la intensidad de la corriente. Para llevar a cabo este experimento vamos a utilizar una resistencia ómica de tipo lineal, como digo, de 220 ohms. Para realizar la demostración experimental de la ley de Ohm vamos a utilizar la resistencia de 220 ohmios, como estoy viendo ahí, 2 vatios de potencia. Tengo también, para hacer el circuito eléctrico, vamos a utilizar 3 cables rojos con bananas, como estoy viendo, y 2 cables negros, también con banana. Necesitamos 2 voltímetros y quedaros con que el rojo lo vamos a utilizar como miliamperímetro para medir intensidad de corriente y este que es amarillo lo vamos a utilizar como voltímetro para medir la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia. Y después necesitamos una fuente de alimentación. En este caso voy a utilizar la que yo construí en otro vídeo y tiene que ser una fuente con voltaje regulable. Es decir, que nos permita modificar el voltaje para ver cómo se comporta el circuito, medir diferencia de potencial, voltaje e intensidad de corriente. El voltaje de este circuito es muy sencillo y os dejo un esquema en la parte superior. Tenemos que tener bien claro cómo se conecta un amperímetro y cómo se conecta un voltímetro. Y lo primero que vamos a hacer es conectar la resistencia a los bordes de la fuente de alimentación. Un cable rojo, positivo, y un cable negro en el otro terminal de la resistencia. Lo voy a dejar aquí en este marco. Y ahora conecto negativo por aquí y positivo
positivo por aquí. Ya, fíjense. Entonces, todo esta es digamos, la representación de la fuente, la que genera la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Es la fuente, un equipo, digamos. Ha dicho, yo creo que va a actuar de amperímetro, ¿no? Y este otro de acá actuará de ¿qué? De voltímetro, ¿no? Entonces él va a seleccionar aquí la escala, todas esas cuestiones aquí en los instrumentos, para que este sea amperímetro, este sea voltímetro, o viceversa también lo puede hacer. Pero la conexión es importante, ¿no es cierto? La conexión, cómo opera, cómo conecta el amperímetro. Ya hemos dicho que el amperímetro tiene que estar en serie, el voltímetro tiene que estar en paralelo. Entonces, fíjense, eso se cumple. A ver, vamos a seguir con el video. Perfecto, de esta manera ya tendría conectada la resistencia a la fuente de alimentación. Y cuando yo conecte la fuente, la resistencia va a empezar a consumir corriente y esa energía que le vamos a entregar en forma de energía eléctrica la va a transformar en energía calorífica. La va a consumir en forma de calor, lo disipa al medio ambiente. Ahora bien, si nosotros queremos medir el voltaje que tenemos aquí, tenemos que tener bien claro que el voltímetro se conecta en paralelo. Por lo tanto, el voltímetro lo voy a conectar en paralelo a los bordes de la resistencia. Lo voy a hacer con uno de los cables, con positivo, un cable negativo en el otro borde negativo. Dejo la resistencia en el banco otra vez y ahora ya lo llevo aquí al que va a ser el voltímetro. Y lo tengo en la escala de 20 voltios en corriente continua. ¿Vale? Para medir voltaje utilizaremos aquí el terminal común y aquí el positivo en voltios. Y este lo voy a dejar por aquí a la derecha. Bien, ya tenemos conectado el que va a ser el voltímetro. Ahora tenemos que conectar el miliamperímetro. Y en este caso estoy utilizando la escala de 200 miliamperios para medir amperios en corriente continua, ¿vale? Y para medir amperios, el instrumento se tiene que conectar en serie, el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie. ¿Esto cómo lo hacemos? Cogemos un cable rojo y vemos aquí la escala de miliamperios y aquí el común. Pues voy a utilizar este cable y lo conecto aquí en miliamperios. Fijaos qué sencillo. He conectado el amperímetro en serie. Por aquí, pasa por el amperímetro, sale y llega a la resistencia. Y el voltímetro lo he conectado en paralelo. Los dos cables salen por aquí y llegan a bordes de la resistencia en paralelo. Comenzamos el experimento, encendemos los multímetros, encendemos la fuente de alimentación. Veis que el amperímetro me está marcando una intensidad de corriente negativa. Eso es porque tenemos estos bordes al revés. Aquí y aquí ya me marcará positivo, ¿veis? 10,3 miliamperios y 2,26 voltios. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir variando el voltaje y vamos a ir anotando estos valores de valores. A ver, antes de seguir, jóvenes, entonces aquí está el voltímetro y esto está en miliamper. Entonces ya podemos saber la resistencia de este resistor, ¿no es cierto? Si dividimos el 2.26 voltios, a ver, ustedes están con la calculadora, 2.26 voltios, dividido, fíjense, 10,3 miliamper. El mili tiene 10 a la menos 3 del amper, es decir, 10.3 por 10 a la menos 3. Entonces podemos hacer así, fíjense,
2.26 por el 10 al cubo, lo llenábamos arriba, y lo dividimos todo ese resultado dividido 10.3. ¿Cuánto sale? ¿Ya está? ¿Cuánto sale, jóvenes? Y que ha dicho 2.26 por 10 al cubo. Claro. Entre 10.3. Sí. Sale 219.41. Exacto. Y la resistencia tiene 220 ohms. ¿Se dan cuenta? Según el código de colores, tiene 220, lo que ha dicho este. A ver, sigamos lo que dice. 2,26 voltios de caída de potencial en el borde de la resistencia y 10,3 miliamperios que están circulando ahora por el circuito. Anotamos esos valores y a continuación ya modifico un poco el voltaje. Lo he subido a 3,74. Ya, ahora fíjense, la subida a 3.74 voltios y ha circulado más corriente, fíjense, 17.1 miliamperes. Entonces ahora hagamos nuevamente el cálculo. 3.74 por 1000 dividido 17.1. ¿Cuánto sale? Inge, sale 218,7. 218.7. ¿Se dan cuenta? Se está prácticamente manteniendo la resistencia en 2.19, qué sé yo. A ver, sigamos. Y ahora ya tenemos 17,1 miliamperios. Lo anotamos y seguimos incrementando. Vamos a tomar por lo menos 6 valores de datos experimentales de este circuito. Entonces, ustedes pueden llenar la tabla de la guía. Por ejemplo, 5 voltios, 4,99 y aquí tenemos 22,9 miliamperios. Ahí está. Continuamos. 6,36 voltios y nos está circulando una intensidad de corriente de 9,2 miliamperios. Ya. 7,83 voltios, 36 miliamperios. Fíjense, está haciendo esta tabla de aquí. 8,96 voltios, 41,2 miliamperios. Fíjense, aquí está anotando la tabla. 9,54 voltios. Ya ve, 9.54 voltios, 43.9 amperes. Está haciendo la tabla él. Sigue. 11,36 voltios, 52,3 o 4 miliamperios. Sigue aumentando. Y a continuación vamos a hacer el análisis de los datos por ayuda de una hoja de cálculo. Yo voy a utilizar Excel, pero podéis utilizar cualquier otra. Bien, pues ya nos encontramos con la hoja de cálculo en nuestro ordenador. Aquí tenemos los datos que hemos obtenido, datos experimentales, como estáis viendo, que hemos recogido de esta tabla. Y aquí vamos a representar los datos de voltaje en voltios frente a la intensidad en amperios. Si os dais cuenta, nosotros hemos tomado los valores de intensidad en amperios. Vamos a pasarlos todos a amperios y para ello le vamos a decir que esto es igual a este valor dividido entre 1000 para pasarlo a amperios. Y ya me calcula directamente 0,0103 amperios. Arrastramos y hacemos lo mismo con todos los valores y ya tenemos listos para representar voltios frente a intensidad de corriente en amperios. Selecciono los dos datos y ahora le vamos a insertar
quiero insertar un gráfico y quiero insertar un gráfico de dispersión, como este que tenemos aquí. Todos los gráficos, vamos a ir a dispersión, y aquí dispersión, pues quiero uno por puntos, como estoy viendo, vamos a ponerlo en azul, aceptar. Voy a ampliarlo para que se pueda ver bien. Ahí está el gráfico. Seleccionar datos, vamos a representar, ahora lo vais a ver, vamos a quitar esto, vamos a agregar un nuevo tipo de gráfico. El nombre de la serie va a ser Ley de Ohm, que es lo que queremos demostrar. En el eje de las X, es decir, de abscisas, vamos a representar la intensidad de corriente. Por lo tanto, le vamos a ver aquí, quiero representar estos valores. Clicamos otra vez aquí y a continuación le decimos en el eje de las Y's, es decir, en ordenadas, vamos a representar los valores de voltaje. Clicamos y damos a aceptar. Aceptar, y aquí tenemos la representación gráfica de la ley de Ohm. Voy a modificar un poco el gráfico para que se vea mejor. Entonces, en diseño, vamos a añadir algunos elementos como son el título de los ejes. Vamos a agregar aquí lo que estamos representando. Aquí hemos dicho que estamos representando la intensidad de corriente. Ojo, en amperios, siempre hay que poner las unidades. El voltaje y en las unidades de voltios. Ahora ya nos queda claro que tenemos aquí intensidad de corrientes y voltaje. Ohm se dio cuenta de que había una relación lineal entre el voltaje y la intensidad de corriente. Si os fijáis, todos los puntos trazan una línea recta que encima pasa por el origen. Entonces, aquí existe una relación, como digo, que es lineal, es directamente proporcional al voltaje y la intensidad. Y la relación es la resistencia. Vamos a trazar la línea de tendencia de este gráfico para que veáis. La línea de tendencia lo que hace es intenta ajustar todos los puntos a una línea recta. Y para ello utiliza un modelo matemático que es el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, agregamos un elemento al gráfico de línea de tendencia y queremos que sea lineal. Fijaos, esta es la línea que propone, y es que todos los puntos se ajustan perfectamente a una línea recta. Vamos a agregar la ecuación de esta línea recta, que ahora os voy a explicar más opciones, línea de tendencia. Quiero que me indique la intersección. Quiero que me presente la ecuación del gráfico, que ya la he hecho aquí. Y quiero representar el valor R cuadrado del gráfico. R cuadrado nos indica lo bien que se ajustan los datos experimentales a una línea recta. Cuanto más parecido sea este valor a 1, mejor será la representación. Como veis, en este caso, R cuadrado es 1, por lo tanto, los datos se ajustan perfectamente a una línea recta. Y la ecuación que hemos obtenido es I igual a 216,99x. Bien, como seguramente muchos sabéis, la ecuación de una línea recta es I es igual a A, que es la ordenada en el origen, es decir, donde cruza esta línea con el eje de las Y. En este caso, ya os anticipo que es en 0. Esa ordenada en el origen sería 0. Y luego tenemos más B. B es la pendiente de la recta y X. Y son los valores del eje de las Y, X son los valores del eje de las X. Y aquí tenemos la ecuación de una recta y es igual a A más BX. En nuestro caso no tenemos ordenada en el origen, por lo tanto nuestra ecuación queda resumida a I igual BX. ¿Ya encontráis alguna similitud esto con esto? Efectivamente. Aquí lo que tenemos es, hemos representado, no tenemos ordenada en el origen porque la recta corta aquí en el 0, no tenemos entonces término A y hemos llamado al eje de las I's voltaje en voltios, hemos representado el voltaje, entonces si yo en vez de poner I pongo V, puedo decir que V es igual a B, que es la pendiente, todavía no sabemos lo que es, por X, y X, lo que hemos llamado X es el valor de la intensidad de corriente en amperios. Por lo tanto, podríamos poner que es igual a I, a la intensidad. Fijaos que V es igual a B por I. Esto ya se parece mucho a la ecuación de Ohm, que es V es igual
ahí por R, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que es de P, que es la pendiente de la recta, es el valor de la resistencia. Podemos decir, entonces, que la resistencia en nuestra ecuación, en nuestro caso, es igual al valor de la pendiente de esta ecuación, que es igual a 216,99. Vamos a aproximar a 227 ohmios. Este es el valor de la resistencia, obtenido, como veis, por datos experimentales, y como ON supuso en su momento, pues los datos se ajustan perfectamente a una línea recta. Por lo tanto, decimos que las resistencias ópticas son lineales, porque el voltaje, la representación del voltaje frente a la intensidad de corriente es una línea recta. Por eso es una resistencia lineal o de tipo ómnico, es decir, que se ajustan perfectamente a la ley de Ohm. Aquí hemos visto cómo podemos hallar esa ley a partir de datos experimentales que hemos medido nosotros de una forma muy sencilla. Y hemos obtenido que el valor de la resistencia es de 217 ohmios. Recordar que la etiqueta ponía 220. O sea, cuando hemos visto la etiqueta, la lectura, nos decía 220. Pero recordar que todas las resistencias tienen una tolerancia que se hace por la última banda, en este caso la última banda, un color plateado. Y ese color plateado nos indica una tolerancia del 10%. Que esta banda, vamos, que esta resistencia estaría, los verdaderos valores estarían entre 220 y más o menos un 10%. El 10% de 220 es igual a este valor, 220 por 0,1, que es el 10%. Por lo tanto, la resistencia podría estar a 220, el valor verdadero, para que veáis cómo se hace. 220 más 22, es decir, 242 y 220 menos 22, más menos, ¿vale? Es decir, el verdadero valor de la resistencia está comprendido entre 198 ohmios y 242. En nuestro caso hemos obtenido que es 217, por lo tanto, está dentro de la tolerancia que nos indica el fabricante. Por lo tanto, el valor de la resistencia es correcto y tiene un valor de 217 ohmios. Bueno, amigos, y con esto finalizo. Con este circuito tan simple que habéis visto, hemos demostrado, por un lado, que la ley se cumple, V es igual a intensidad por resistencia, ojo, que resistencia del tipo óptico, lineales, ya sabéis por qué, y además hemos calculado, con un ajuste de los datos a un modelo matemático, el verdadero valor de la resistencia, que ya habéis visto que ha sido muy fácil obtenerlo. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. ¿Se han dado cuenta, jovencitos? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ley de Ohm que les puse ahí en el video 1, ¿no es cierto? Y después está, a ver cómo andamos en tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo, ya no importa, vamos a hacerlo esto en 2 etapas. Ya, la resistividad, entonces, ya la vamos a ver la próxima clase, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero es completar este tema del código de colores. Fíjense, aquí lo veamos mejor el código de colores. Estamos en nuestra plataforma, nos vamos a la guía número 1 de instrumentación. Abramos la guía. Y aquí estaría el código de colores. Fíjense. A ver, ¿dónde está? Pues no lo he visto. Ahí está. Aquí está bien explicado, jóvenes, el código de colores. A ver, vamos a hacer así clarito. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí está el código de colores. El negro es 0, el marrón es 1, el rojo es 2,
naranja 3 y así sucesivamente. Y además aquí está el número de ceros que representa también. Por ejemplo, primera banda, aquí está dando un ejemplo clarito. En la primera banda, fíjense, es un amarillo. Entonces, ¿el amarillo qué es? 4. Entonces, yo voy a ver aquí, voy a poner mi... Ya, la primera banda, 4. Lo voy a colocar aquí arribita. Ahí está. El amarillo me representa el número 4. Pongo el 4. Después está, ¿qué dice? Esta segunda banda que es azul, teóricamente, ¿no? Fíjense, azul. El azul es 6. Coloco el 6. 6. Luego está el rojo. Luego está el rojo. Tendría que ser rojo ese, ¿no, jóvenes? O naranja es. ¿Qué opinan? Rojo. Rojo, ¿no? Porque, a ver, digamos, sigamos aquí. Sí, no hay más otro color. Rojo y el naranja estaría ahí, y este está más dado a rojo, ya. ¿El rojo cuánto es? El rojo dice 2. Entonces, fíjense, en vez el rojo es 2. En vez de colocar el 2, porque esta es la tercera banda, ¿qué tengo que colocar aquí? Los ceros. 2 ceros, porque el rojo dice que es 2. El rojo dice 2, entonces tengo que poner, en vez del 2, tengo que colocar 2 ceros. Un 0 y otro 0. Entonces, ¿cuántos ohms tiene? Uno en todos los valores, sería 46, 4.600, ¿no? 4.600 ohms. Si yo quiero colocar en kilo ohms, lo tengo que dividir en 1000. 4,6 kilo ohm. Listo, esta es mi respuesta. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes, cómo tienen que sacar el valor cuando utilizando el código de colores? Entonces, en el examen yo puedo colocar ahí, les paso una foto a color de 2 o 3 resistencias y ustedes me tienen que decir, ¿no? De acuerdo a las bandas que hay, me tienen que decir cuánto es su valor en ohms o en kilo ohms. En fin. La cuarta banda, como decía, fíjense, la cuarta es la tolerancia, dice, se refiere cuando se construye la resistencia, no es exacto el valor que sacan, ¿no es cierto? Porque la resistencia, ¿de qué depende? Nuevamente voy a colocar la fórmula. Depende del tipo de material que ha usado. Es decir, la característica del metal. La conductividad. Depende de qué más? De la longitud que ha usado para hacer la resistencia. Y depende del diámetro más que ha usado. De todo esto depende la resistencia. Entonces, por eso tiene aquí una banda, se llama tolerancia. Y esta banda generalmente es de 2 tipos. Hay una, se van a dar cuenta de eso cuando entren a ver, una dorada, ¿no es cierto? Una dorada. No tiene verde, no es así como está ahí. Es dorada. O si no, no se puede escribir con el puntero, jóvenes. O si no, es una plateada, como hemos estado viendo en el plateada. ¿Sí? Solamente tienen esas dos tipos de color. Dorada es la más exacta, que creo que es menos 3% de error, digamos, ¿no? Que hay en la fabricación. Y la plateada es la que tiene más, creo que 5, ¿no? Así ha dicho, ¿no? 5% más, menos 5%. O 10, creo que ha dicho, no me acuerdo. Pero el tema es la tolerancia, la cuarta, o sea que no es muy importante. Al final de cuentas, los representativos, ¿no?, más importantes son las primeras 3.
con la característica de que la tercera banda es número de ceros. Nada más. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces sería bueno hacer esto, ¿no? Con varios colores. A ver, yo voy a dar una tarea. Eso es lo que teníamos en el primer laboratorio, ¿eh? Aquí habíamos puesto el código de colores. Entonces, este es el real, ¿no? Negro, 0. El marrón. Lo llaman marrón en vez de café, ¿no es cierto? No, marrón, ya. Es el café, 1. Rojo, naranja, amarillo, violeta, sí, usan mucho el violeta, el azul. Blanco también puede haber blanco, en color blanco. Para multiplicar, si están en la tercera banda, fíjense, dije la 9, ¿no? 9 ceros. Ya. Aquí dice la tolerancia, fíjense. Fíjense aquí abajo. A ver. Aquí dice la tolerancia, aquí. Fíjense. Les decía, dorado. Ahí está. Dorado es el 5%. Aquí está. Y plateado, o sea, color plata, es el 10%, como decía en el video. Esas dos se usan, ¿no? Por lo tanto, si tienen la cuarta banda sea dorado, entonces quiere decir que es más precisa, ¿no? Se acerca más al valor real. Dice, si hay un marrón, también aquí usa podría ser marrón o nulo, dice 1%. Más exacto todavía, ¿no? Bueno, a eso se refiere, jóvenes. Nada más. Entonces uno podría entrar y ver, ya, a ver, entremos aquí para dar esta tarea. Dejar de compartir esto. Ya. Ahora voy a entrar a internet, a ver, vamos a sacar ahí resistencias y vamos a sacar los colores. A ver, compartir. A ver si tengo aquí, no he entrado a internet. Google. Ya. Un cañito. Voy a entrar a Google. A ver, se detecta aquí. Voy a colocar resistencias comerciales. Ahora estoy entrando aquí. O sea, hay un montón de información ahí, fíjense. Estoy buscando una. Está en inglés esto. Bueno, hagamos así más bien para no perder tiempo. A ver, les doy la tarea. Tienen el código ustedes en la guía 1, no hay problema. Ahora sí. Les voy a pedir, vamos a hacer aquí la pizarra y ahora sí. Les voy a pedir, a ver, voy a ir con negro, ya.
Fíjense, quiero que ustedes me dibujen una resistencia, lo voy a hacer al revés, de 4 kilo ohms. Ahí está, 4 kilo ohms. Ustedes me tienen que dibujar la resistencia físicamente, como es, ¿sí? Y además colocarme las bandas de colores aquí, ¿no es cierto? Las 3 bandas que corresponden a este valor. ¿Está clara la tarea, jóvenes? Ya. Entonces, sigo. Quiero 237 ohms. ¿Sí? Tienen que dibujarme aquí al lado qué colores van a colocar ahí para llegar a 200. Después quiero uno de 500 kilo ohms. También me tienen que colocar ahí. Después ahora me voy a ir a otro valor. A 20 mega ohm. Quiero este valor, jovencitos. Mega, ¿qué es? El kilo es 1000. El mega es 1.000.000. ¿Sí? Y finalmente quiero otrita de 350 mega ohm. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ese es 5. Les voy a preguntar la próxima clase. A uno por uno ahí. ¿Qué colores son? Corresponde a este valor, a este otro, y a este. ¿Está bien? Y vamos a continuar con la segunda parte, que es la resistividad, con el otro video. Entonces, veanlo también ese otro video para el próximo lunes. Listo. ¿Quedamos ahí, jovencitos? Bueno, Inge. Ya, practiquen esto. Practiquen, no se olviden. Nos vemos la próxima clase, entonces. Continuamos con resistividad. Ahora, ¿qué hemos hecho ahora? Lo único que hemos armado, un circuito como ha hecho Don Ohm, voltímetro, amperímetro, listo, ya está. Y ustedes pueden tomar esos valores que ha dado ahí en la guía, en el video, y pueden armar una tabla. Y ustedes grafiquen. Él lo hace con la máquina, ¿no? En el Excel ahí introduce un gráfico, para ver que evidentemente es una constante. Y la pendiente de la recta es justamente la resistencia. Por eso pone B igual a I por R. R es la pendiente, porque está graficando voltios versus ampere. ¿Ya? Quedamos así, jovencitos, nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Inge, entonces no tenemos el examen, ¿no? Para la siguiente clase. No, tenemos que terminar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que terminar. Ya. Adiós, jóvenes. Hasta luego. Adiós, Inge. Hasta luego.